Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar las partes de una narración. Si bien ustedes las vieron cuando eran más chiquitos, eh, las vamos a trabajar de una manera más profunda, ¿sí? Cuando ustedes eran más chiquitos hablaban, ¿sí?, de una introducción, de un nudo y un desenlace. Esta vez vamos a hablar de esas tres partes, pero solamente sabiendo que hay en algunos, cada vez que vamos nosotros creciendo, esas palabras se van complejizando, se van haciendo cada vez más difíciles, ¿sí? Pero nosotros podemos. Entonces, bueno, sabemos que la primera parte de una narración, que no es lo mismo en los textos que no son narrativos, como por ejemplo en las noticias, ¿sí? Estas tres partes se van a dar específicamente en textos narrativos. ¿Qué significan eso? Aquellos que cuentan historias fantásticas, aquellas historias que cuentan historias que a veces no puede ser que no sean reales, ¿sí? Como por ejemplo los cuentos maravillosos, ¿se acuerdan? Como la del vuelo del dragón, ¿sí? En aquellos cuentos que aparecen fantasmas, ¿sí?, como por ejemplo los cuentos fantásticos, y también en aquellas otras narraciones como las fábulas, las leyendas, ¿sí?, que a lo largo de la vida escolar los vamos a ir aprendiendo, o algunas que ya alguna vez deben haber compartido. ¿Qué se da en la primera parte de una narración? ¿Sí? Las primeras partes de la narración, ¿sí?, la situación inicial, ¿sí?, o el marco a veces se dice también. Acá que aparece, ¿sí? Acá se presentan los personajes y también a veces se describen los paisajes. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un texto que tuviera princesas, príncipes, voy a decir había una vez, ¿sí?, una princesa con un príncipe que vivían en un castillo muy lejano. Y también, ¿sí?, se precisa el tiempo. Y no te dicen, por ejemplo, fue el 28 de abril del 2020. No. Sino que te dice hace mucho tiempo. O sí, puede ser, si es un cuento real, te puede poner también una fecha actual. Eso es lo que vamos a narrar en lo que se denomina la situación inicial. Esa situación inicial puede tener más de un párrafo, ¿sí? Pero bueno, yo ya sé que mi cuento, que mi narración, ¿sí?, debe tener su situación inicial. En esa situación inicial también voy a describir esos personajes. Por ejemplo, el príncipe era un hombre muy valiente, que tenía muchos amigos, ¿sí? Esa es una leve descripción, pero también puedo agregarla. Después se presenta otra parte que es la del conflicto o nudo, ¿sí? Ahí justamente en esa parte, ¿sí?, es donde se va a desarrollar o se va a describir el problema. Es donde aparecen a veces los personajes que van a estar en contra de los personajes principales y se va a dar toda la situación conflictiva. También puede tener más de un párrafo, porque depende. Si yo, por ejemplo, quiero describir que ese príncipe se encontró con una bruja malvada y que le hizo un hechizo, y después describo toda esa situación, pero a su vez después el mismo príncipe se encuentra con otros soldados, esos soldados tenían hambre, sea otro conflicto, entonces se escriben más de un párrafo, pero se tiene que dar y desarrollar la situación del conflicto. Y después, en la situación final, ¿sí?, en el desenlace, ahí se va a dar justamente la solución, ¿sí?, la solución de esta narración, en la que puede ser a veces un final abierto, ¿sí?, un final que por ahí diga, y bueno, y justamente este príncipe toda su vida siguió buscando a su princesa, puede ser, pero es un final. O podemos decir también, ese príncipe se encontró con su amada luego de haber pasado por tantas pruebas. Entonces, bueno, hoy nos tiene que quedar en claro que las partes de la narración, ¿sí?, son tres: situación inicial, situación de conflicto, ¿sí?, o nudo, y desenlace, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima. Los quiero mucho y los extraño. Un beso.